Hey, I'm Peps. Hello, I am him. And this is United Podcast. Hey, today we have a special guest and... Nada, te creas. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias. Muy Cuarto amable episodio. Sí, gracias. Cuarto episodio. ¿Qué puedes aquí? Segunda temporada. Gracias por acompañarnos. Gracias, sí. Jim, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada. Hoy tenemos un invitado de lejos, de muy lejos. Y estamos súper contentos porque la verdad es que Dios puso en nuestro corazón invitarlo de una manera súper especial. Fue algo que no planeamos para nada. Lutz lleva aquí un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Pues ahorita 3 semanas. 3 semanas, y en estas 3 semanas tuvimos la oportunidad de coincidir un día. Entonces Dios puso en nuestro corazón de Pepsi mío que lo teníamos que invitar y lo teníamos que tener aquí en Unidos, así que es un privilegio para nosotros tenerte en el episodio de hoy. Pues igualmente, es un placer estar aquí. Pues es algo nuevo para mí, pero está bien, muy emocionado del podcast. Oye, hablas perfecto Sí. español, cuéntanos cómo ha pasado eso, ¿qué haces en México? Pues es una larga historia, o sea, yo crecí en Suiza no es Suecia, es Suiza. Suiza. En inglés, Switzerland, Sweden, o sea, siempre es como muy confuso. Suiza es como el corazón de Europa, eso siempre es como, sí, es en el medio de Europa. Y pues yo crecí ahí como hijo de un campesino, hijo del lechero. Ahí crecí en un pueblo que tiene más vacas que personas. Y allá es muy tranquilo, mis papás todavía están ahí y no hablan, o sea, hablan suizo, alemán. Crecí en el parte alemán de Suiza, y pues es muy tranquilo ahí, muy a gusto todo eso. Pero luego, o sea, yo crecí como en una casa de cristianos, ¿no? Toda mi vida era cristiano. Entonces una vez estaba orando, oye, Dios, ¿qué quieres con mi vida? Fui a visitar diferentes organizaciones y todo eso, y me puso en mi corazón México. Y yo pensé, Wow. no manches, México. Fue lo primero que A ver, pensaste. ¿quién sabe qué es lo que la persona sabe de México? Pues Malo. es grande, es comida, luego hay peligroso, algo así. Pero o sea, entonces fui a visitar muchas organizaciones, pero no hubo nadie con no sé, un destino a México, o sea, misiones y todo eso. Pero luego encontré, o sea, mi mejor amigo se fue de servicio civil de Suiza. Si tienes que hacer el ejército o servicio civil, se fue a Chimalhuacán, que es cerca- Chimalhuacán, Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Wow. Entonces cuando él se fue, yo dije, ay, te voy a visitar y pues voy a aprender español. Entonces me fui directamente de Suiza luego al Chimalhuacán y me metí, pero primero 6-7 semanas a una como escuela de idiomas de la UNAM en Tasco. Y así Órale. poco a poco, o sea, aprendí como unas frases, y pues a mí me encantan los idiomas, o sea, más hablar con la gente. En la escuela yo siempre estaba como, no era muy bien, todos que no están bien en idiomas en la escuela, sí se puede aprender muy rápido, es posible, todo es posible. Oye, Sí. pues hablas súper bien, o sea, creo que hablas ¿Mejor que tú? mejor que yo, porque yo luego aquí estoy y se me lengua la traba, durísimo, pero amigo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El tema va a estar buenísimo porque justo Christoph viene de una cultura completamente diferente, pero antes de que nos arranquemos con el tema, me gustaría rápido que nos digas qué es lo que más te ha gustado de la comida mexicana. De la comida mexicana, pues me gusta, siempre si voy a México es como lo primero que voy a pedir es tacos al pastor suizo, tacos al pastor suizo, no solo tacos al pastor. Y luego chilaquiles, tamales, elote de maíz, Elote de maíz. todo, o Qué sea, hermoso. no sé, tortas, carne en su jugo, o sea, sí, ya conozco mucho de la comida de México y me encanta. Sí, siempre voy a pedir todo lo que quiero. Oye, ¿y algo que no te haya gustado en México? El mango no me gusta, ¿Por? ¿El mango? porque no soy caníbal. ¡Oh! Muy bien. Oye, muy bien. No, te No, entendemos, pues sí. discúlpanos, tienes A toda la nosotros razón. tampoco nos gusta el mango. A mí me gusta la fresa. Está bien. Pues nos arrancamos, ¿no? Nos arrancamos con el tema de hoy, que más o menos va a ser como de las diferencias que hay en nuestras culturas y cómo también nos ha dividido
como estas creencias y estereotipos que tenemos acerca de, de nuestra creencia, ¿no? Que es Dios. Justo, Entonces, yo quiero ahí un poco meterme, okay. Porque justamente unidos, como el objetivo principal es justo esta unidad, y como decíamos en los episodios pasados y sobre todo en el primero, la sociedad y el tiempo se ha encargado de dividir con diferentes formas a la familia y al cuerpo de Cristo, ¿no? Con denominaciones, culturas, y todo ha sido tema de división, las edades, que si eres mujer o que si eres hombre, que si eres joven o que si eres grande, y todo ha sido cuestión que ni siquiera es como inconsciente, porque por ejemplo en las iglesias hay división sin darse cuenta que hay grupo de jóvenes, grupo de niños, grupo de mujeres, grupo de tal, y nunca hay esa fusión total en el cuerpo de Cristo. Entonces unidos lo que realmente busca es esa unión, que no importa de dónde seas, de dónde vengas, qué cultura, qué idioma hablas, qué edad tienes, nada, que es lo que nos une, lo único que nos une y que hoy hace que tú estés aquí, tengas una casa en México, porque realmente eso es algo impresionante. O sea, yo sé que podría ir a Suiza y tú me recibirías con todo el amor, y sé que tú puedes venir a México y si no tuvieras quien te recibiera, nosotros lo haríamos con mucho gusto, y sé que así en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un mismo espíritu que nos está uniendo, que al final es Dios, ¿no? Amén, amén. Eso sí es muy importante, pero también algunas veces sí se ve un poquito una diferencia. O sea, yo viví un rato, o sea, 3 meses en Estados Unidos también, fui a la iglesia allí. Pero, o sea, y también aquí en México ya fui a visitar varias iglesias. En Suiza me encanta ir a buscar iglesias, a ver qué tal, cómo lo hacen, así, como sí, hacen ciertas cosas, ¿no? Pero, o sea, sí, en global, en total, pues sí, es así. O sea, si yo me voy a México, si ustedes se vienen a Suiza a conocer el rancho de mis papás, mi casa y todo eso, allá tienes tu casa. O sea, sientes que hoy hablamos del mismo, ¿no? Hablamos del mismo, tenemos algo en común que nos une, y eso es lo más importante, Totalmente. Aunque sí, algunas veces hay unas diferencias en la cultura. En Europa es un poquito más diferente o más complicado hablar de Dios, por ejemplo, que en México. Esas son como las diferencias y que yo he notado. O sea, entonces aquí es como me parece muy, pues si preguntas a una persona aquí, oye, ¿crees en Dios? La respuesta va a ser sí. Y en Suiza, si preguntas, ¿crees en Dios? Es como, ¿cuál Dios? Tenemos todo es uno, ¿no? O sea, es como la gente te va a decir, no, creo en la ciencia. Eso es como algo que allá es un poquito más difícil. O sea, como tienes que acercarte, tienes que adaptar siempre también a la cultura en donde, como andas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé que aquí es diferente. O sea, hablar de Dios y todo eso es diferente, sí. ¿Crees que aquí en México sea muy complicado poderle compartir a alguien que no sabe absolutamente nada? ¿Te ha tocado compartir a alguien que no sabe absolutamente nada de Dios en alguna comunidad o en algún lugar en el que hayas estado? Pues sí, o sea, ya fui como a unas zonas indígenas y ahí es diferente, ¿no? Tienen, no sé cómo se dice, animismo, algo así, o sea, más como con espíritus y todo eso. Entonces sí, en esos casos también es muy difícil que ellos como que les explicas poco a poco quién es Dios, quién es, sí, pero así es la cosa en Europa. O sea, sí, luego la gente te juzga porque, oye, ¿cómo puedes creer en Dios? O sea, ¿cómo puedes creer que la Virgen María hace todo eso? Entonces sí, algunas veces tienes que empezar así de cero, o sea, oye, y también lo que yo siempre hago es como, les voy a preguntar, entonces, ¿qué crees tú? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu motivación de tu vida? ¿O qué vas a hacer después cuando ya tienes 80 o algo así? ¿Cuál es tu motivación? Eso. Entonces así puedes poco a poco empezar a compartir. Eso sí es algo como yo lo hago, pero sí necesitas mucho tiempo y no es como así, ay, Dios, allá sí tenemos eso en común, pero y luego o sea, hablas de la relación personal. Eso sí es diferente. Ajá. Okay. ¿Y consideras que es más difícil allá que aquí hacer que alguien reciba a Jesús? Yo creo que sí, de hecho sí. Luego que yo aprendí en esa temporada, o sea, allá creces, ¿no? Cristiano, pero luego la gente, o sea,
te mira un poquito así de lejos, que, ay, no, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes, no? Entonces yo siempre, es que no era tan parte de mi vida, o sea, andas así en el mundo, estás amigos de todos, todo bien, o sea, también allá es algo muy conocido que no necesitas a Dios. De unas maneras, y luego entonces como puedes vivir así tranquilo, todo bien, pero luego poco a poco, o sea, la gente se di cuenta que pues yo soy cristiano, algo es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces para que puedas platicar con la gente? Y luego la forma que yo encontré es, hablas con ellos, los intentas de como entender, y luego tú también, o sea, yo soy fan, yo soy cristiano, yo soy fan de eso. Entonces, como, ¿por qué no puedes como explicar algo como es como tu equipo de fútbol? O sea, si estás fan, o sea, vas a explicar a todos, ¿no? Solo tienes que cuidarte un poquito, o sea, no puedes ir hacia, ay, tú tienes que estar como es falso, como vives, es falso, como eso es la sí, no atacar, no atacar. Exacto. Pero justo el fan es como ser apasionado de lo que hablas, el hablarlo con amor y realmente desde la entrega de que sabes que es real y que sabes lo mucho que ha hecho por ti, lo mucho que te ha ayudado, la forma en la que cambia tu estilo de vida, etcétera, porque yo he visto mucha gente compartir pero sin creérsela, ¿no? Como que, ¿por qué no crees en Dios? Pues porque no existe, y ya se quedan como, y ya ni siquiera saben, ¿no? Entonces es justo entregarte con pasión, así como Jesús con pasión murió por ti, entregarte con esa misma pasión de decir, si Él hizo todo por mí, yo voy a dar todo por Él, justo en lo que Él nos mandó, ¿no? Que es al final a que todo el pueblo lo conozca. Y estar preparados, ¿no? O sea, tú me lo decías, si no has leído y si de repente vas y tú quieres compartirle a alguien que tiene aparentemente todo, tiene casa, tiene familia, tiene un buen trabajo, tiene estabilidad económica, aparentemente no le hace falta nada, ¿no? Y te puede atacar y decir, pero ¿tu Dios qué? O sea, y si no lees la palabra, si no estás metido en la palabra, pues te van a dejar en blanco y no vas a decir absolutamente nada, ¿no? Sí. Que es el caso en Suiza, ¿no? Que Exacto, o sea, tienes que estar cerca de las personas y lo tienes que, o sea, los amo, o sea, yo los amo a mis amigos, aunque no son cristianos, o sea, no es que tienen menos valor, ¿no? Claro. Y luego yo también, o sea, Jesús en la Biblia siempre habla que él andaba con gente que no conocía a Cristo, ¿no? Eso es como algo que es muy importante, para mi vida es muy importante, yo no quiero vivir en ese bubble de solo tener amigos cristianos, o sea, no, yo pienso que no es el propósito, o sea, no, si totalmente. ¿Para qué vamos a estar todos en la misma burbuja? Y la batalla está afuera. Salir. Realmente a la gente que tenemos que impactar es la gente que no es cristiana, y el juntarnos con puros amigos cristianos nos haría la vida bien fácil, porque entonces no hay tentación, no hay pecado, no hay nada, porque todo está en el mismo lugar. Pero cuando sales, como justo Jesús, o sea, Jesús andaba con prostitutas, con gente que para mucha gente, o sea, que para muchos cristianos he escuchado como que no merecen, pero realmente Dios y Jesús le dieron valor a esos menospreciados, ¿no? Sí, exacto, y yo pienso que es el objetivo. Yo tengo una amiga mía, o sea, una prima mía, que ella, o sea, tiene como 3 amigos que son cristianos, pero el resto, pues, todos no son cristianos. Y es como, sí, o sea, la adoro mucho por eso, porque es una manera diferente, ¿no? Como puedes vivir, o sea, no andas siempre como con tus amigos cristianos, y pues ella sí es diferente, o sea, es como una manera diferente de pensar, pero ella ama a Cristo así, tiene un corazón muy grande y habla con todos, hasta que algunas veces se fue cuando era joven todavía, como se fue a los antros y ya hablaba con todos sobre Cristo, porque es algo muy personal, o sea, es algo muy personal y lo tienes que entender. En Suiza, o sea, yo tenía, si creces como en una casa de cristianos, o sea, si tus papás son cristianos o ya desde chico como que creciste en la iglesia, luego vienes a un punto en donde tú lo tienes que entender. Sí. Y yo no me veo así, pero yo leo mucho, a mí me encanta leer, antes más que ahorita, porque pues ya con el trabajo todo es muy complicado, pero luego yo me metí mucho también como en teología, en libros, por ejemplo, ¿quién es el Jesús verdadero? No sé si lo conocen, o The Case of Jesus Christ, que un periodista se acercó a este Jesús verdadero y él no era cristiano, entonces empezó a investigar la Biblia, qué dice la Biblia de eso, y empezar a investigar toda la Biblia, y la Biblia es un libro lleno de ciencia, tiene muchos, o sea, es como
no manches, o sea, si no la Biblia, si no crees en la Biblia, ¿en qué crees entonces? O sea, Sí. tiene tantas historias y ya está aprovechado también por la ciencia. O sea, dicen, sí, la Biblia, pues sí, es un libro que es lleno de milagros. Sí. Sí. Entonces, como cuando yo entendí cuál es el objetivo y todo eso, o sea, me ayudó mucho en también como pues estar al 100 con el cristianismo, aunque algunas veces, o sea, hablas con la gente y la gente dice, "Ah, es que no quiero saber nada", pues entonces X, o sea, quiero ser tu amigo sí o sí, ¿sí? Sí. O sea, no es algo que luego... No te cierras porque Ajá. simplemente no comparten Ajá. pues, nuestra creencia, ¿no? Exacto. Justo creo que esa es una mayor oportunidad, y son con las personas que tenemos que convivir más para ser un ejemplo, ¿no? Para poder ser instrumentos de Dios y reflejar lo que leemos, ponerlo en práctica con esas personas y que de repente ellos sean los que te pregunten, oye, ¿cómo es que tu vida es así? O sea, ¿por qué, Yo quiero eso que ¿por qué eres tienes. pleno? Ajá. ¿Por qué te llevas tan bien con tu familia? ¿Cómo es que viajas? Y, o sea, como que se antoje nuestro estilo de vida, ¿no? Ajá. Pero si nos cerramos, si no convivimos con esas personas, pues jamás va a pasar. Sí, luego, eso no me gusta, o sea, así como la iglesia es un lugar en donde no sé, solo piensas en tus mismos, así, tiene que estar algo en que viene una persona de afuera, se siente bienvenida en todos los aspectos, ¿no? Eso sí es muy, pues, interesante. Hace como, no sé, unos 7 meses, o sea, es que es muy chistoso. Algunas veces cómo puedes compartir, ¿no? O sea, como la palabra, o sea, como tu fe. Tuvimos una despedida de soltero en Suiza. Entonces, nos fuimos, tuvimos mucha suerte que pudimos salir así con amigos, todos de hecho cristianos, pero allá es como, pues ya les dijo que es un poquito más liberal en unas maneras. Entonces, fuimos a un bar. Y nos estuvimos ahí, hablamos y luego era en una ciudad muy lejos de donde yo crecí, pero de repente conocí una que fuimos juntos a la secundaria, ¿no? Y ella me acercó, era otra amiga también y empezamos a hablar, qué bueno, qué coincidencia, que nos vemos así y poco a poco hablamos. Y luego me dije, tú eres parte de esto como reunión, o sea, eso como comunidad, ¿no? O sea, prefiero cristianos, ¿no? Y yo le dije, ay, no manches, yo soy cristiano, ¿qué es el problema, no? Ay, pero ustedes, o sea, que todavía... Entonces, o sea, tú te puedes, en el inicio ya te puedes sentir como juzgado, ¿no? O sea, ay, qué raros son, así. Y luego empezamos a hablar, y luego, por ejemplo, en Suiza siempre viene el tema, ¿tú crees en Dios? ¿Eres cristiano? No tienes sexo antes del matrimonio. Siempre es esto. Yo pienso, es así de chiquito ese tema, ¿no? O sea, sí, eso es lo menos es significante. es mucho más grande. Entonces, como empezamos a hablar y las dos chicas luego me preguntan, ay, ¿cómo ves tú las cosas, eh? Entonces, en ese momento yo pudiera competir como yo lo veo. O sea, entonces, el sexo es bueno. O sea, es creado de Dios. Sí. Es algo muy... sí, es bueno, o sea, sagrado, no, íntimo. Sí, es que exacto. Y luego o sea, yo pienso también que Dios quiere cuidar ese tema así, sí, muy íntimo, muy en una manera así muy sano también para ti, para tu corazón, totalmente. Porque te puedo lastimar. Y luego cuando yo les expliqué a esas dos chavas, para ellas era así, wow, o sea, nunca he escuchado a una persona hablando de ese tema así. Y entonces así puedes compartir poco a poco, pero solo es que es una manera diferente, o sea, tienes que adaptar a la cultura. Y pues en otros países, por ejemplo, sí se puede así estar más directo, ¿no? Sí. O sea, porque la gente tiene que escucharlo así, ¿no? Sí. No sé cómo ven ustedes estas cosas, cómo lo hacen ustedes aquí en México. Pues mira, aquí justo como tú dices, nuestra cultura es mucho de creencias. Entonces si tú preguntas en la calle así al que sea, le preguntas, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. La mayoría. Pero la diferencia creo que es mucho como con el ejemplo que das, o sea, cómo es tu vida, porque hay muchos que dicen así como, no, yo creo en Dios, pero ves como su trabajo, ¿no? Por así decirlo, que imaginemos que vende fruta, ¿no? Y el kilo de mango que no te gusta, ni siquiera te vende el kilo, ¿no? Te vende medio kilo. Entonces es como de, y lo bueno que es creyente, ¿no? Imagínate si no fuera. No, y aquí en México el tema y lo más, o sea, como con lo más difícil de luchar es que hay 1000 dioses. Hay mucho esto de
pues sí, yo creo en una energía, pues Dios es el mismo Dios para todos, como que todos sienten que todos están bien. Ajá. O sea, si tú eres cristiano, qué padre, yo soy católico, yo soy tal, y todos estamos bien porque es el mismo Dios. Ajá. Y no, o sea, al final sí hay un solo Dios, pero eso no quiere decir que todos tengamos correcta una opinión, porque Sí. no puedes creer en cosas diferentes y que todos estemos bien. O Sí. sea, hay una verdad absoluta. Entonces, y aquí hay mucho el tema como de paganismo, no sé si es la palabra, pero hay muchos como, no sé, el tema de los horóscopos, el tema de que los Sí. planetas, la luna, la energía, los chakras, la brujería, o sea, esto es algo que en México no se ha quitado. Ajá. Yo antes pensaba como, no, pues eso ya quedó en el pasado, y no, o sea, todavía hay mucha gente que se dedica a todas estas cosas no sé cómo se llaman, o sea, ni siquiera sé bien, pero todo este tema como de brujería y hechicería y estas cosas raras. Y al final eso es mucho en México. Y entonces, y lo mismo, tú te acercas con esa persona y le dices, ¿crees en Dios? Y te dice que sí. Ajá, y que ajá. todo lo que está haciendo lo hace porque Dios le dio el poder y la potestad para hacerlo. Y no lo sacas de su error. Yo creo que uno de los problemas más grandes de México es que son demasiado cerrados. O sea, que por ejemplo, como que están a medias, ¿sabes? O sea, como que sí creo en Dios, sí creo más o menos en esto que me estás contando, pero pues también, ¿por qué no mi horóscopo, no? O ¿por qué no pensar en que, no sé, Halloween o el Día de Muertos? O sea, somos demasiado, o sea, justo por la cultura somos muy aferrados a nuestras creencias, a nuestras costumbres, a las leyendas, Ajá. todas estas cosas. Sí, más porque viene como de generaciones, ¿no? Ajá, Entonces, sí. como, no, es que mi tatarabuelita era católica y la abuela es católica, Sí. entonces mi mamá por lo tanto es católica y Sí. mi primera comunión y no sé qué. Entonces, ya ahorita puedo ver que es como de que creen porque creyó mi abuela. Ajá. Ujú. Entonces, ahorita nuestra generación también siento que está como muy dispersa en que también hay muchas como creencias que ya ni saben en cuál creer, Ajá. ¿no? Sí. Entonces están como en el limbo, por así Ajá, decirlo. ajá. Y justo Unidos es también esta plataforma en la que queremos dar a conocer a Dios, al verdadero Dios, y sin juzgar, ¿no? O sea, porque seas católico o porque seas judío, lo que sea, Ajá. está bien. O sea, no Sí. te queremos cambiar de religión, no Ajá. es nuestra intención. Sí. Simplemente es que Totalmente. conozcas realmente Ujú. a nuestro Padre, que conozcas a Dios. Así como tú nos decías que pues creciste en una familia cristiana y te inculcaron ciertas creencias, ciertas enseñanzas, pero hubo un punto en el que tú solo tuviste que ver realmente si era verdadero, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, Exacto. Es esa muy- parte, ¿cómo fue? Pues sí, yo leí mucho, lo tenía que entender para que luego para mí, luego no puedo como tener unas discusiones con una persona y no creerlo, ¿no? Es como algo que luego se dan cuenta y ya no, luego, ya, pues, X, no voy a hablar de eso. Sí tienes que creerlo muy bien, tienes que ser fanático, o sea, pasar tiempo con Dios no es algo que te tiene que costar, o sea, si tienes que levantarte, por ejemplo, yo no puedo leer la Biblia en la mañana, o sea, no funciona, o sea, en la mañana es como, no, Dios, o sea, me tenía que encontrar otra manera. Entonces yo amo correr, siempre voy a correr como unos 3-4 veces a la semana y lo amo. Entonces cuando salieron como la aplicación de podcast en el iPhone, entonces empecé a escuchar siempre cuando voy a correr, voy a escuchar una prédica. Entonces sí, eso me ayudó mucho, o sea, como unos predicadores que luego sí me ayudaron mucho como en cómo pensar que el fe, o sea, tu fe personal es algo bueno, o sea, es algo que tú puedes estar orgulloso de eso, que tú ya sabes como tienes una solución al menos, ¿no? Sí. Eso sí me ayudó mucho. También que me ayudó también un poquito es, yo crecí ahí muy conservativo, o sea, algo muy tradicional, y luego, o sea, lo que hay en Suiza es como hay muchas iglesias así chiquitos, pero, y luego mis papás, por ejemplo, crecieron así, nosotros como los baptistas somos los mejores, así, y el resto es mal, aunque sí eran cristianos. Las diferentes denominaciones, exacto, ¿no? Exacto. Y luego yo crecí así, me encantó, o sea, hablar con toda la gente, y me puso amigos con otras iglesias, así, y luego, o sea, hasta que tenemos ahorita una célula de chavos de
4 iglesias, o sea, diferentes denominaciones. Ujú. Y eso es como algo que yo me di cuenta, o sea, aunque sí hay diferentes denominaciones, pues el evangelio es el mismo, o sea, Claro. también hay personas así que creen en lo mismo, que Dios lo puede usar. Aunque si vas a Intro Church, por ejemplo, si te vas a Más Vida o pues a Hillsong, ni modo, o sea, de hecho ni modo, o sea, tú tienes que preguntar a Dios, oye, ¿en dónde me voy a invertir mi tiempo y todo eso? ¿En dónde me puedes usar? Y luego yo pienso que sí, así puede también, o sea, somos unidos, o sea, es como, sí, es algo que yo me di cuenta y luego más, o sea, luchando de posición de cristiano, no de como una sola iglesia, ¿no? Exacto. No, y totalmente, porque al final son las divisiones inconscientes de las que hablaba al inicio. O sea, justo estas denominaciones, no creo que quien las haya hecho haya tenido una mala intención, pero al final lo único que hizo fue dividir, porque llegó un tiempo en donde solo te podías casar, solo te podías juntar, solo podías estar con el de tu denominación, porque si no, ya estabas cruzando ahí En como pecado, ajá. Ajá. Y la verdad es que no, como dice Lutz, o sea, al final el evangelio es el mismo para todos y el Dios es el mismo para todos. Entonces, ¿por qué yo no me voy a poder acercar a esta persona? Que al final, yo siempre digo que la diferencia de pensamientos hace un pensamiento más grande para ti. O sea, Ajá. si tú platicas con alguien que no piensa lo mismo, puedes hacer una idea mucho más completa. Sí. Entonces, hay gente que te ayuda, incluso gente que ni es de tu misma religión, te puede ayudar a fortalecer mucho más tu fe que alguien que comparte la misma religión que tú, Sí. o la misma creencia, o la misma relación con Dios. Entonces, es ese estar abiertos realmente a cualquier tipo de persona que se te acerque, a cualquier persona que está Ajá. junto a ti, Exacto. para poder completar eso, porque aparte Dios va poniendo a las personas diferentes, con diferentes pensamientos, de diferentes edades, de diferentes culturas, con diferentes idiomas y todo, para que tú puedas completar la idea de él en tu cabeza y en tu corazón y en tu espíritu. Y al final, por ejemplo, es como las traducciones de la Biblia, ¿no? Ujú. Son muchísimas traducciones que al final dicen el mismo mensaje, pero si tú vas y escudriñas literalmente en cada una de las traducciones, vas a encontrar un mensaje más completo. Sí. Y así funciona con las personas, o sea, la misma idea en general, pero con diferentes traducciones cada quien, entonces puedes armar una idea más completa, y eso es algo increíble, que no todos tenemos la posibilidad de visitar diferentes países o a diferentes personas, pero lo puedes hacer incluso adentro de tu familia, adentro de tu comunidad, adentro de tu iglesia, porque todos pensamos diferente, entonces eso es algo muy cool. Sí, ¿no? Y a mí Sí. me encanta esto que dices de que se juntaron como de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones y que están teniendo como estos tiempos, ¿no? De oración o de simplemente platicar, Sí. porque inconscientemente pues todas estas denominaciones generaron más división. Y a mí me encanta como la palabra dice que viene, o sea, que Dios viene por una iglesia. Ujú. O sea, no va a venir por los bautistas y después va a venir por los presbiterianos y después por los cristianos, ¿no? Al final Jesucristo viene por la iglesia Ujú. y me he dado cuenta cómo inconscientemente nuestros papás como que se cerraron a su grupo Ajá. y era solo su grupo y ya. Ujú. Todos los demás, pues no sé si estén mal o tal vez están Sí, bien, no pero... me importa mi Ajá, grupo. exacto. Ujú. Y siento que nuestra generación ahorita está como rompiendo con eso, Ajá. que es algo increíble, el poder apoyarnos, el poder platicar y orar los unos por los otros Ajá. y romper como estas barreras y poder volver a ser como esta familia. Ujú. Entonces a mí me gustaría que me platicaras cómo fue que surgió como ese grupito. Pues sí, solo nos pusimos así muy cercanos, o sea, unos amigos y empezamos con 4 y luego poco a poco, o sea, pensamos que, ay, ese chavo sí, pues está bien, sería padre tenerlo en nuestro grupo, ¿no? Célula, entonces así poco a poco hasta que ya somos mejores amigos, pero Wow. para nosotros no es como, ay, es que él se va a esa iglesia, él se va a esa iglesia, somos unidos, o sea, somos unidos en Wow. Cristo, ¿no? Entonces como
hablamos siempre, es cada vez otro chavo va a preparar algo de que vamos a hablar. Es algo, una manera que podemos ser así súper honesto, hablamos de todo, todo. Y eso es como algo que me gusta. También sé que, por ejemplo, depende también de la cultura de la iglesia, ¿no? Allá es más posible que, por ejemplo, no sé si eso puede funcionar aquí, no sé. Pero solo a mí me ha ayudado mucho en entender, es que sí, también puedes ser amigos de otras iglesias, o sea, o sea, es como, solo porque no tienes la misma posición en un juego de fútbol, o sea, sigues jugando en el mismo equipo, ¿no? Exactamente. Y o sea, como, sí, eso sí te tienes que dar cuenta que sí somos unidos en ese sentido y que eso también puede ayudar a muchos. ¿Sí? Ese ejemplo está, o sea, que no lo estoy procesando, está increíble, o sea, justo así, todos estamos en el mismo juego y somos el mismo equipo. Ajá. Y si gana uno, ganan todos. Sí. O sea, al final esa es la intención de esto, que como lo decía en 1000 episodios, o sea, el cuerpo de Cristo es físico, vamos a imaginarlo físico, o sea, si a un dedo le duele algo, te duele el cuerpo y el cuerpo completo sufre por la enfermedad que tenga cualquier parte de tu cuerpo. Si te da cáncer de pulmón, te vas a morir completo, o sea, no se va a morir solo tu pulmón, ¿estás de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de la familia, de la unidad y del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia en total, que unos se alegren por los otros, que no sea como, esta iglesia ya tiene más gente, yo tengo que tener más que ellos. No, o sea, alégrate por la iglesia de al lado, porque al final es tu brazo derecho y la iglesia que está al otro lado del mundo también es parte de tu cuerpo. Entonces es justo esa unidad por la que tenemos que luchar, pero que empieza en lo secreto, empieza en oración, empieza con Dios y empieza en tu casa. O sea, tú no puedes luchar por una unidad en el mundo, en la familia, en la familia del vecino. No puedes luchar por una unidad en el cuerpo de Cristo si tú no tienes unidad en tu casa. O sea, tienes que empezar desde el principio, ¿no? Exacto. Es algo muy importante. Luego, o sea, también es muy importante que siempre sigues así como sigues estudiando la Biblia, o sea, sigues enfocarte en tu fe personal. Si, por ejemplo, vienes a un punto que ya no te vas a la iglesia porque pues voy con mis amigos y allá también hablamos de Cristo, todo así está bien. Eso es como también, o sea, es un camino así muy peligroso también, o sea, tienes que enfocarte, o sea, el evangelio, la Biblia, tu fe personal es lo más importante y lo tienes que cuidar con todo lo que puedes. Solo que sí, hay como maneras diferentes y como ya les dije, puede ser que un delantero tiene otras como dones, ¿cómo se dice? Como dones que, por ejemplo, talentos exacto que juegan en la defensa. Entonces, como puede ser que son varias iglesias pero se necesitan todos, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que empezar a romper como esos esquemas o esas ideas que teníamos como de otras iglesias y dejar de juzgar y empezar a amar, ¿no? Sí. Porque Totalmente. En el momento en el que realmente nos veamos como hermanos los unos a los otros, porque así lo somos, va a cambiar y va a haber algo impresionante que ahorita ni tú ni yo, ni tú, Jim, ni yo tenemos como la idea de lo que va a venir, porque vienen tiempos increíbles para nuestra generación. Sí. Entonces tenemos que unirnos, no importando qué país seas, no importando qué idioma hables, no importando tu cultura. Al final creemos en un mismo Dios y somos una misma familia. Exacto, ¿no? Exacto. Que es lo importante. Sí, lo más importante, sí. Y justo algo que decía Lutz que me encanta es el amor. O sea, Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo, ¿no? Y después, seguido de eso, que es el mandamiento que Jesús consideró el más importante, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo es con amor, como dice Lutz, o sea, no importa si piensas diferente, si eres diferente, incluso si tu conducta no me parece la adecuada o yo no comparto ese estilo de vida contigo, igual te amo. O sea, eso no debería de dividirnos, no debería, por ejemplo, en este tema de los homosexuales, ¿no? No debería de ser un tema de división, no debería de ser como la iglesia y los homosexuales. Cero, al final
son parte del equipo y la idea es, yo no comparto tu conducta, no comparto tu estilo de vida, pero te amo, igual que amo a todos los demás. Entonces justo esa unidad no va a ser posible nunca si nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Sí, definitivamente urge la unidad, o sea, Sí. urge, porque en estos tiempos la verdad es que cada quien, digamos que empujando en su mismo barco o en su mismo vehículo, Ajá. no vamos a llegar a ningún lado porque cada quien, unos van para allá, otros van para Sí. acá, cuando tenemos que estar todos en el mismo barco y darle con todo y salir, o sea, no quedarnos en nuestra burbuja como de, ay, pues nada más mis reuniones con mi iglesia y ya, ¿no? O sea, Sí. está bien que te reúnas en tu iglesia, que estés con los chavos ahí de tu grupo, pero necesitamos salir, necesitamos levantar la voz, como tú Ajá, decías, exacto. porque la gente afuera está con 1000 ideas y necesitan oír la palabra, pero si no levantamos la voz, si no Sí. creamos Exacto, sí. contenido, si no buscamos salir, compartir, que es lo que Sí. Jesús nos mandó, ¿no? Exacto. O sea, a Sí. ser discípulos, a ser pescadores de hombres, y tú te encanta esa frase, ¿no? Sí, sí, o sea, Dios nos mandó a ser pescadores de hombres y hoy tenemos redes, ¿no? Hoy tenemos Exacto. redes justo para Ajá, pescar. ajá. Y las redes sociales han sido un tabú durante muchísimo tiempo. Y muchos cristianos dijeron que estaban mal y que no, y que del diablo, y sí, o sea, si tú dejas que las redes sociales sean una maldición para tu vida, lo van a hacer. Pero si tú las agarras y de verdad tomas el control a ellas, en vez de que ellas te controlen a ti, tú las controlas a ellas, las puedes usar como redes para Ajá. pescar hombres. Entonces eso es algo que Unidos tiene como muy cimentado, o sea, que realmente usemos las redes para lo correcto. Y juntos podemos más, o sea, no es lo mismo que una congregación haga 500 discípulos a que toda una familia en Cristo haga a todos los que faltaban por ser familia. Entonces justo es dejar de remar solos y empezar a remar en conjunto. Exacto, sí, exacto. Qué hermoso. Sí, como de algo que, o sea, no quiero decir que, por ejemplo, si te metes así en una iglesia que es mal, ¿no? O sea, que son solo diferentes maneras que también puedes pensar. O yo me di cuenta que la gente algunas veces tiene que reflexionar un poquito. O sea, yo crecí toda mi vida en esa iglesia. O sea, ¿cómo yo quiero creer? O sea, ¿cómo quiero hacer una diferencia así? Y yo también, o sea, conozco personas que crecieron en la misma iglesia que yo, que andan así todos los domingos, así son muy buenas personas, muy buenas creyentes, necesitan una iglesia así, para que les cuida poco a poco, y luego yo lo hice así en una manera diferente, ¿no? Me salió, fui a visitar a otras iglesias, algunas veces como me juzgaron por esto, Claro. pero yo estaba buscando mi fe personal, y eso es como Exacto. algo que sí es muy importante, que si tienes a calling, llamado. o sea, entonces lo tienes que hacer, y que no te frenan unas cosas, o si tienes que buscar cuál es como tu fe personal. Sí. Totalmente, y ha sido también un tema como privado, el que cuando sientes esa necesidad de buscar, ¿no? O que estás dudando incluso, y lo hablábamos en un episodio de la temporada pasada, que no está mal dudar a veces, o sea, no está mal cuestionarte si estás en el camino correcto, si estás en la iglesia correcta, si tienes las amistades correctas. O sea, Dios pone ese granito de incertidumbre en tu corazón justo para que salgas a buscar. Ajá, sí. Dios quiere que vayas a ver que hay algo más afuera de tu iglesia, que hay diferentes personas, que hay diferentes culturas, que hay diferentes pensamientos, Ajá. porque como decía, o sea, lo que quiere es complementar la idea. Exacto. Entonces, está increíble que podamos tener estos tiempos, sobre todo en el podcast, en donde la gente vea pues que México no es todo en el mundo, y que este problema que hay en México lo hay en otros lugares, Sí, que no sí, es sí. que porque mucha gente, por ejemplo, ha dicho como, sí, es que como en México son súper incultos, no, pues no saben nada y no sé qué. Sí. Y no, realmente esto es un tema que pasa a nivel mundial, porque al final Dios se mueve igual en México, que en Alemania, que en Rusia, que en China. O sea, Dios es el mismo Dios en todos Exacto. lados. Sí, o sea, al final, cuando tú sientes como esta cosquillita, ¿no? De qué voy a hacer con mi vida, cuál es el propósito que Dios quiere conmigo, está en la palabra, ¿no? Y la misma palabra te va a llevar a ese propósito, ya sea aquí o en Suiza, en China, Dios es el mismo, así como lo dijo Jim. Y
no importa tu cultura, no importa en qué familia hayas crecido, en qué núcleo hayas crecido, al final Dios es el mismo. Ajá. Y a mí me encanta tener estos tiempos con personas de otro país, de otra cultura, porque justo en este momento estoy sintiendo como que encajan estas, ¿cómo decirlo? Estas ideas que sabemos que son la misma, pero tú la veías a lo mejor de otra forma y yo la veo de otra forma, Sí. pero Dios es el mismo. Ajá. Y somos la misma familia, somos hermanos, estamos en el mismo equipo. A lo mejor tú eres defensa. ¿Tú qué juegas? Delantero. ¿Delantero? Capitán. ¡Ah! A lo mejor tú eres el capitán y yo estoy en la banca. Él es el dueño ¿no? del equipo y tú estás en la banca. No, yo era delantero. Tú eres delantero. Sí, antes. Pues lo que importa aquí es que jugamos en el mismo equipo. Exacto. ¿no? Exacto, no, eso es lo más importante. Sí. Jugamos en el mismo equipo y vamos a tener y tenemos La varios misma partidos, meta, o sea, pero pero nuestro sí, ajá. exacto, Sí, la sí. misma meta es siempre Dios. Sí, ¿no? y sobre todo hablando del partido, que no me gusta el fútbol, pero lo voy a usar. Lo siento, lo Perdón. tengo Amo que el decir. fútbol, Amo el fútbol. Yo lo odio. Es el mejor deporte del mundo. Gracias Dios Que Gracias, Dios. creaste el fútbol. que es el deporte más importante del mundo. Por eso gracias que no es el base, por ejemplo, Porque si no- Gracias, Dios. Bueno, no importa el fútbol, pero el punto es que no te quedes en la banca. O sea, no te quedes a ver el partido. No seas espectador de este juego de la vida. O sea, agarra tus tenis, póntelos y sal a jugar. O sea, realmente sé parte de este juego, sé parte de esta familia y no te quedes sentado solo viendo cómo las demás personas disfrutan de Dios. O sea, sé tú. Así, vívelo en carne propia. ¿Por qué hablan tanto de Dios? ¿Por qué estos tipos cada lunes sacan un podcast diciéndome que Dios me ama y diciéndome que la vida con Dios es mejor? ¿Por qué? No te preguntes, porque métete a la cancha y juégalo, o sea, vívelo. Wow. No. Lo bueno es que no para le más. gusta el fútbol, Lo bueno es que no le gusta el fútbol aquí. Ay, Jimena, no manches. Wow, pues amigos, yo creo que vamos a cerrar con este cuarto episodio. Ya no sé, creo que Ya sí. no sé, pero Christoph, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que ya ahorita te vas a Suiza, pero mucho queremos gusto. decirte que aquí tienes un hogar, aquí tienes tu casa Una familia. Tienes una Gracias, familia. gracias. y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Algo que quieras agregar? Sí, o sea, con mucho gusto que esa fue una invitación así que no he planeado por nada. Y pues sí, también en Suiza tienen su casa. Muchas Ya gracias. les espero. Y pues ya vivo en la ciudad, pero si vienen, pues podemos pasar por la granja de mi papá y todo eso. Estaría sí. buenísimo. Sí, no, hay Quiero muchis- ordeñar vacas. Ajá, pero ya es con máquinas, ya no es tanto Ah. como humanos. Entonces ya No pasa es. nada, nosotros vamos. Sí, ¿sabes? Sí. No, ya es todo orgánico, todo súper padre, Y sí, pues ahí los espero y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y pues sí. No, gracias a ti, de Gracias. verdad que te honramos, te bendecimos muchísimo. No importa lo lejos que estés, siempre vamos a estar aquí para lo que sea. Y pues bienvenido a Unidos, bienvenido a esta familia. Yo sé que Dios nos unió con un propósito. Yo sé que Dios no une personas, sino estos propósitos y que Dios tiene algo con nosotros. Así que te damos muchas gracias por haber aceptado. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida y sabemos que tiene un plan para ti fenomenal. Esta es tu primera vez en podcast, pero sé que no va a ser la última. Sé que Dios, te lo digo porque ahorita lo estoy sintiendo, sé que Dios tiene algo grande para ti en este aspecto. Sé que Dios quiere hablar a través de ti a muchísimas personas del mundo. Entonces, ahí ojo, no lo dejes. No olvides esto que te estoy diciendo. Ok. Gracias. Pues gracias, Christoph, por acompañarnos. Fue un placer, fue un privilegio poderte tener aquí con nosotros. Que tengas un excelente regreso a Suiza. Regresa pronto, por favor. No nos olvides. No nos olvides. Claro que no, nunca. Sí. Y bueno, pues yo soy Peps. Y yo soy Jim y Y esto esto fue fue Unidos Unidos Podcast. Podcast.